Muy buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos guíe esta mañana y que podamos entender su palabra y que su palabra nos redarguya y que su palabra abra nuestros corazones y nos rete a cambiar cosas que debemos cambiar hasta que muramos, hasta que tengamos nuestro último suspiro aquí en la tierra. Vamos a tener que estar cambiando cosas y entregándonos a Cristo para que Cristo gobierne y cambie. Lamentablemente vivimos, sí, en nuestra carne, en nuestra vieja naturaleza aún, y hasta ese tiempo. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta hora. Bendice, Señor, cada una de tu palabra, Señor, que hablemos esta mañana y que tú toques cada corazón aquí presente en esta hora. También los que nos ven a través de el internet, Señor, que tú seas tocando a cada persona allí en su hogar, en su sitio donde esté, tal vez de trabajo, Señor, para que tu palabra, Señor, toque y sea poderosa en cada una de estas vidas, Señor. Señor, rogamos que tú nos hables a cada uno. Tú conoces con qué luchamos cada uno, con qué lucha cada hermano y hermana, Señor. Pero, Señor, tú nos llamaste a que si conocemos la verdad vamos a ser libres, oh Dios. Ayúdanos a ser libres en ella, ya que el enemigo, Señor, no nos tenga capturados, Señor, no nos tenga ahí aprisionados. Señor, encomendamos pues todo en tu santo nombre, amén. Hace algún tiempo atrás, en una conferencia en Popayán, hablaba de este tema, y hace como unos, creo que 15 días atrás, con los estudiantes en la finca también trataba este tema. Entonces traté de unir como las dos partes para tratar de sacar el mejor provecho de este tema. Dice: nuestra identidad en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad? Como rescatados y redimidos en Cristo. Pero para esto pues quisiera ¿cómo se cambia? No, no está como funcionando, o es que está apagado. Ah, está como apagado. Ah, ya, listo. Listo. Quiero contarles un poquito de esto. El elefante asiático, sí, en Malasia, pero eso también coge parte de la India y un país que se llama Myanmar. Entonces, quiero contarles un poquito esta historia. Ustedes de pronto han visto por internet o en televisión que el elefante en esa zona lo utilizan para carga, para turismo y para otras cosas. Y voy a contarles algo que es muy triste, de lo que hacen para llegar a poder dominar este gigante, ¿cierto?, de Asia. Ustedes se preguntarán, ¿cómo un animal tan grande es dominado?, ¿cierto? Entonces quiero hablarles un poco. Hay un proceso que tienen allí en esta zona que se llama el rompimiento del espíritu. Y el rompimiento del espíritu empieza cuando se captura el elefante siendo pequeño. Entonces se captura y se separa de la mamá o de la manada con que está, y es llevado y lo confinan en una, como digamos, jaula donde él no se puede ni sentar, ni se puede echar, ni nada, solamente tiene que estar parado. Ese confinamiento puede durar dependiendo del espíritu que tenga el elefante. Si es muy fuerte, hasta que lo dobleguen. Pero si el espíritu es muy fácil, entonces durará una semana, no sé, unos 5 días, 4 días. Pero va a durar hasta que rompan el espíritu del elefante. Durante ese tiempo el elefante es sometido a maltratos físicos. Lo chuzan con punzones, le gritan, no le dan comida, no le dan agua. ¿Para qué? Para poder doblegar su espíritu. Luego de que hacen ese proceso, le asignan otra persona diferente que lo llaman un cuidador principal, y ese cuidador principal llega donde el elefante y lo empieza a sobar, le lleva comida. Entonces el elefante asume que otros lo estaban maltratando, pero que él le está dando comida y que le va a dar cariño y que lo va a proteger. En pocas palabras, le ofrece protección. ¿Sí ven el proceso?
Y al final asignan a otro para que haga un entrenamiento de ese elefante, ya sea para turismo, para carga o para cualquier otra cosa, ¿cierto? Pero le asignan eso. Ese es el proceso triste de estos elefantes en esta zona del mundo. La pregunta es, ¿cómo pudieron, cierto, cambiar la mentalidad de este animal tan grande de esta manera que les acabo de decir? Y podría usted preguntarse, bueno, ¿y acaso no hay leyes para que eso lo quiten o ya no esté más, cierto? Sí, están luchando, hay defensores que están luchando para que eso no lo hagan con los animales, ¿sí? Pero les voy a hacer una pregunta más específica, hermanos. ¿Ustedes creen que con el ser humano funciona igual o no? Es igual. Usted quiere romper el espíritu de una nación, quítele la comida y ya. Y después viene otro y da comida y soba y ya. ¿Qué es la identidad? Voy a hablar un poco de esto esta mañana. ¿Qué es la identidad? Según lo que uno encuentra en Wikipedia o en internet, dice que es el conjunto de características, ¿sí? Donde están las creencias, ¿sí? Mis valores. Las experiencias definen a una persona o a un grupo permitiendo distinguirla de otras, ¿sí? Incluye aspectos como la personalidad, la cultura, la nacionalidad, relaciones sociales, las cuales contribuyen a la percepción de sí mismo y de los demás, ¿sí? ¿Cómo se conoce un colombiano en otro país? ¿Ustedes qué creen? Porque, cierto, mucha gente en el estilo, uno escucha y dice, no, es que el colombiano es muy, muy rumbero y bulloso y eso prenden el sonido y eso y tal cosa y con vallenato y que esto y aquello. Entonces, desde ahí ya hay algo cultural con el que llega a ese país un colombiano, ¿cierto? Entonces, en su comida, entonces la bandejita paisa, que hay que hacer el sancocho, que hay que hacer los frijoles, que hay que hacer esto y aquello, ¿cierto? Entonces es algo autóctono de acá, ¿cierto? Entonces el colombiano aquí en esta región, ¿cierto? Hay o hay cosas que hacemos que nos hacen ser colombianos y que nos identificamos como colombianos porque hacemos eso. Pero si por ejemplo el hermano David Pickens que está aquí, que es americano, entonces pues de pronto él aprendió a comer otras cosas allá en su país. ¿Por qué? Porque allá es otra cultura, aprendió otro idioma, aprendió otra forma de actuar frente de pronto a situaciones adversas. Pero cada cultura, ¿cierto?, forma una identidad de las personas. ¿Dónde encontramos identidad? Entonces, por lo general, el ser humano suele buscar significado en diferentes cosas como lugares, una carrera profesional, la música, su forma de pensar o la forma de verse, o grupos. Muchas personas crean o forman su identidad de todo eso, desde que nacen están formando identidad. Entonces, número uno, en el trabajo, logros o éxito. Muchos forman su identidad en logros, en cuánto yo estudié, qué he logrado, cuántos, magisters tengo, cuántas carreras he hecho en una universidad. Todo eso me empieza a definir como persona. Otra cosa que me define mi identidad es mi apariencia. Entonces, ¿por qué mi apariencia? Porque de ahí depende si soy aceptado en ciertos grupos o círculos sociales o si de pronto soy rechazado. También mi apariencia trae la connotación de que alguien me ame, ¿sí? De que los grupos me amen, que la gente se admire por la forma como yo llegué vestido. Otra forma como una persona empieza a formar identidad es su familia. ¿Por qué? Porque la familia trae protección, porque hay amor. Aunque puede ser lo contrario, porque de pronto hay una familia que es bien violenta y si al niño le están pegando cada rato, si hay consumo de drogas, si hay, no sé, alcohol ahí metido, todo eso, entonces para ese niño la familia no va a ser algo muy bueno, ¿cierto? Pero va formando parte de su identidad todas esas experiencias. Y por último podría yo decir que las cosas materiales, por ejemplo lo que yo poseo, el dinero, si yo puedo viajar, si no puedo viajar, muchas de esas cosas van definiendo la identidad, ¿cierto?, de una persona. Pero construir nuestra identidad sobre estos pilares nos lleva a tener una identidad distorsionada.
Sí, yo puedo ir a una universidad y tener los títulos que usted quiera, puedo ir, viajar por el mundo, puedo tener mucho dinero, puedo tener la mejor familia, puedo tener la mejor apariencia y presentarme aquí, no sé, con una ropa bien fina y de mucho trabajo, puedo tener el mejor trabajo y ser el más reconocido en este país. Pero si yo construyo mi identidad en cada una de estas cosas, va a ser una identidad distorsionada que en cualquier momento cae como la arena, como el hombre que construyó sobre la arena, y no va a tener nada de qué apoyarse. Y ahora vamos a ver unos ejemplos bíblicos rápidamente, donde hombres pensaron en algún momento que alguno de estos 4 parámetros podían y podían definir su identidad, pero llegó un momento donde se vieron sacudidos y se dieron cuenta de que su identidad no la podían basar allí, que no podían construir identidad allí. ¿Cómo nos comportamos de acuerdo o nos comportamos de acuerdo a nuestra identidad? ¿Ustedes creen que eso es verdad o qué piensan ustedes? ¿Será que de acuerdo a cómo yo me estoy viendo me comporto o no me comporto? Uy, muchas gracias, hermano. Bueno, Jacobo no se tomó el tarro del agua, yo sí me lo tomo. ¿Cómo nos comportamos de acuerdo a nuestra identidad? ¿Sí? Hablemos un poquito de la historia con que empecé, los elefantes, ¿sí? Al distorsionar la identidad de los elefantes, estos terminaron comportándose como esclavos, sometidos a sus amos. Su conducta no corresponde a su naturaleza. La naturaleza del elefante es ¿cuál? Estar en la selva, andar en manada, estar allá, pero no es para que cargue y no es para que lleve turistas y los turistas se tomen fotos y luego vayan a Instagram, a Facebook o a cualquier otra red y alardeen de eso. No es para eso, no es el elefante. La verdadera naturaleza del elefante ¿cuál es? Vivir en la selva libres. Esa es la verdadera naturaleza. La verdadera naturaleza suya ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser su verdadera naturaleza? Porque tal vez usted tiene una identidad distorsionada por las cosas que hay en el mundo y usted no está viviendo lo que es. Ahora, al final de esta charla, usted podrá definir si usted es o no es, ¿sí? Si usted ya tiene una nueva identidad o no la tiene. Pero hay que definir eso. ¿Cómo me veo? Así como me veo, así termino comportándome. Y muchas veces terminamos de esa manera. Yo recuerdo cuando estaba preparando este tema que cuando yo era un jovencito, pues yo crecí en una zona muy difícil aquí de Pereira, ¿sí? En un barrio muy popular. Y entonces uno de pelado, uno veía la forma de los motilados de los muchachos y uno veía que, que ese motilado estaba como chévere y como bonito. Entonces yo decía, yo creo que el motilado a mí me sirve. Y yo recuerdo que en su momento yo tenía que por ahí como unos 15 años o 14, estaba de moda hacerse como una L acá y rasparse eso así. Y yo recuerdo que yo iba a hacer un campamento aquí, creo que era en marzo, y yo llegué y me fui y me dice, no, hágame acá esto, y yo decía, no voy a ir y me van a decir, pues que uy, que qué motilado tan bacano, que qué elegante en el campamento, voy a ir a tramar. Y yo recuerdo que los campamentos en entonces aquí empezaban un día en la noche, y yo llegué acá y lo primero que me dijeron, uy hermano, ¿usted está consumiendo droga o qué? Eso fue lo primero que me dijeron. ¿Por qué? Porque porque en el ambiente donde yo estaba viviendo, ¿cuáles eran mis modelos? Eran muchachos que realmente consumían droga. Y eso era lo que yo pensaba que era lo mejor. Y pensaba que, ese pelado como se ve bacano con eso, y se pone una gorra y queda muy, muy elegante. Y yo pensé que eso también era para mí. Entonces pensé así como me estaba viendo, así me estaba comportando. En el entorno donde yo crecí, así mismo me estaba comportando y pensando que ellos eran mis modelos. Entonces, cuando yo llegué aquí, todo eso que estaba construyendo en mi mente se cayó de un momento a otro. Fue como un castillo de arena. ¿Por qué razón? Porque estaba construyendo mi identidad sobre algo que no tiene bases. Absolutamente nada tiene que ver. La base de mi comportamiento, nuestra identidad es la base de nuestro comportamiento y conducta. Tal cual usted, ¿cierto? Tal cual sea su identidad, así va a ser su comportamiento. Como usted se está identificando, como usted se está viendo, así va a ser como usted vive.
Y creo que en la palabra de Dios, Dios nos da la solución de cómo tenemos usted y yo que vernos, de qué somos usted y yo. Este es un sentido falso de identidad que la sociedad actual nos está trayendo, ¿sí? Las redes sociales se mueven mucho, X o Twitter que era anteriormente, Instagram, el Facebook y TikTok y no sé cuántas habrán más. Esto es de una predicación de hace como un año y medio, algo así, o el año pasado, entonces no sé si ya han salido más o hay algo así, pero creo que son como las más relevantes. ¿Y por qué usted dirá, y por qué tiene un sentido de identidad falso estar yo en redes sociales? Porque Twitter te hace creer que eres una persona muy sabia, entonces crees que si estás ahí y escribes algo, no, es que ahí están pues la gente de la política, ahí están los grandes escritores, ahí están estas personas importantes, las personas más influyentes en el mundo, y entonces usted cree que porque escribió ahí o dio un like, entonces usted es muy sabio. En Instagram dice que te hace creer que eres un buen fotógrafo, y entonces usted toma fotos y monta y monta y monta, y usted cree que no, usted es lo mejor en fotografía que hay. El Facebook te hace creer que tiene muchos amigos, y realmente cuando tú estás pasando en una enfermedad y estás en un hospital, allá no llegan esos, no sé, 100, 200, 400 amigos. Allá llegan los que verdaderamente son. Allá llegan los que son reales. Y TikTok te hace creer que eres creativo y que diviertes a la gente. Entonces por eso ves a tanta gente pensando que si hace monerías en TikTok, que no, que realmente pues eso es lo último que hay. Ese es el sentido de falso identidad que hay hoy en día. De pronto nosotros los viejos no es tanto, digamos, tan fuerte esto, pero en los muchachos jóvenes esto es una cosa tremenda. De hecho hay muchachos que se han llegado a suicidar por el hecho de no recibir likes en estas redes sociales, y terminan deprimidos y terminan odiando a sus pares, a sus familiares. ¿Por qué? Porque no encuentran ahí quien los siga. Me hace pensar que si tengo un buen número de seguidores o de like, esto me hace una persona importante. Eso es lo que hacen las redes sociales, hacerme creer que soy alguien importante. Vamos a ver a alguien que tuvo una identidad basada en la autoconfianza. Alguien que pensó que con los recursos que él tenía, que eso era suficiente para vivir la vida cristiana, ¿cierto? Un sentido falso de identidad. Antes de la crucifixión, Pedro tenía una imagen inflada de sí mismo, ¿sí? Mateo 26:33, ¿por qué la tenía inflada? ¿Qué dijo él? Aunque todos te abandonen, yo jamás ¿qué? Te abandonaré. ¿En quién tenía esa seguridad Pedro? ¿En lo que Jesús le había dicho? No. En lo que él podía hacer. Él era un pescador, y yo no sé, pero yo creo que los pescadores no eran ni flacuchenticos por ahí, desgualamidos ahí para jalar una cuerdita allá en el mar en medio de una tormenta. No, tenía que ser gente fuerte y con mucha fuerza, ¿cierto? Pero eso le dijo él a Jesús. En Lucas 22:33 dice: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Pero ¿qué estaba pensando Pedro de sí mismo para hacer esas promesas? ¿Cómo se estaba viendo Pedro? Su identidad estaba construida sobre su valentía y su lealtad, su determinación humana, no sobre la gracia y el poder de Cristo. No, Pedro estaba pensando que como él había sido así, de pescador, y como él era muy fuerte, entonces pensaba que podía comprometerse con Jesús de esa manera. De hecho, Jesús, ¿qué termina diciéndole a Pedro? Le dice: tenga mucho cuidado, porque es que Satanás lo pidió para zarandearlo. Hermanos, ¿cuántas veces usted y yo a veces hemos vivido de esa manera, sí? Nos hemos comportado de esa manera y pensamos: no, a mí, no, esa tentación de Satanás, no, Satanás va a perder el año conmigo. Y le cuento que Satanás le busca y hasta que lo hace caer, porque usted no puede tener autoconfianza en su propia fuerza.
Yo recuerdo en mi tiempo de adolescencia acá, un muchacho, hacíamos dramas y todo acá. Y un muchacho en medio de uno de esos dramas dijo, es que le cuento que donde Satanás meta conmigo le doy 3 vueltas. Y le cuento que lleva más de 30 años y Satanás dándole vueltas. Y no ha podido regresar. Entonces, si ve la autoconfianza tan peligrosa que es, cuando nosotros formamos una identidad de cosas externas que no es Cristo. Lucas 22:54, ¿qué le sucede a Pedro ahí? ¿Cómo está? El valiente, el que dijo que moriría, el que nunca abandonaría a Jesús, ¿dónde está en estos momentos? Siguiéndolo ya de lejos. Tenía miedo, estaba muerto del miedo. El temor empezó a dominar al apóstol Pedro, al discípulo Pedro. Pero cuando el gallo cantó, llegó el momento, sí, cuando se enfrenta a su verdadero yo, cuando Pedro entiende que la identidad que él había construido no era lo que él pensaba. Y en el patio una simple criada lo confronta y le dice, tú también estabas con Jesús. Y la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Dijo palabras como vulgares, porque estaba muerto del miedo. En estos días escuchaba a alguien que decía, ¿sabe qué es lo tremendo que le sucede a Pedro en este instante? Que en ese momento la mujer no tenía casi valor, no le creían casi nada. Jesús viene a reivindicar a la mujer en ese momento cuando está aquí en la tierra, la reivindica y dice, es que yo creé hombre y mujer y ambos son iguales. Eso lo hace Jesús con la mujer estando aquí en la tierra. Pero en ese momento, cierto, todo el sistema del mundo había por debajeado a la mujer. ¿Y quién confronta a Pedro? Una mujer. La pregunta es, ¿por qué Pedro le tiene miedo a una mujer si estaba tan desvalorizada? ¿Sí ven? ¿Sí ven hasta dónde lleva, cierto? Cuando construimos nuestra identidad sobre lo que nosotros pensamos que debe de ser, hasta dónde podemos llegar. Mateo 26:74 y dice, que me caiga una maldición si les miento, responde Pedro. Quería ser fiel, pero el miedo lo hizo actuar en contradicción con su fe. Olvidó quién era realmente, un discípulo amado y llamado por Jesucristo. Eso olvidó el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque su identidad no estaba en lo que Cristo le había dicho. Pedro salió al patio llorando amargamente. Este es el punto más profundo de la crisis de identidad que tiene Pedro. Pedro se siente indigno, avergonzado, fracasado. La culpa lo hace olvidar cuál es su propósito como apóstol. Y la pregunta es, ¿cuántas veces usted y yo hemos sido engañados por Satanás, por el enemigo? Y cuando caemos, Satanás es el que nos acusa también y nos hace sentir indignos. Y nos hace sentir avergonzados, fracasados, y terminamos pensando, no voy a poder salir de aquí, no voy a poder salir de esta. ¿Cuántas veces usted tal vez hasta se ha abstenido de venir a la congregación por decir, no, yo no tengo la verdad cara para ir allá, porque yo la embarré muy feo? Pero se nos olvida que tenemos un Dios que, si usted se arrepiente de todo corazón, le da la mano y lo trae nuevamente, porque ese es su amor y su gracia. Pero Él quiere que en su corazón haya un verdadero arrepentimiento. Pero Él quiere que en su corazón haya realmente una sinceridad y que usted diga, Señor, acepto que hice esto, y el Señor lo va a sacar de donde está. Jesús restaura a Pedro y redefine su identidad. Jesús no le reprende, sino que lo restaura. En Juan capítulo 21 está esta historia. Dice que Jesús llega y le pregunta 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él responde, sí, te amo. Por cada negación, Jesús le da la oportunidad de afirmar su amor y recuperar el propósito de Pedro. ¿Y qué le dice? Al final le dice, apacienta, ¿qué? Mis ovejas. Jesús le recuerda que su identidad no depende de su desempeño, sino de la relación que él tiene con Jesús. Hermanos, la identidad suya, si usted es un verdadero hijo de Dios, no depende de su desempeño, depende de la relación que usted tenga con Jesús todos los días. Usted puede ser profesional, usted puede
tener mucho dinero, usted no puede tener mucho dinero, usted puede no ser un profesional, usted puede ser simplemente un carpintero, un constructor, lo que sea. Pero eso no lo define a usted como persona. Usted lo define, ¿cierto? Su relación con Cristo todos los días. Y usted dirá, pero hermano, ¿y cómo es eso? Vamos a seguir con esta historia de Pedro. ¿Qué pasó? Pedro pasa de ser el que negó a ser el que apacienta, el que tenía vergüenza al que tiene ahora una misión. Eso es lo que hace Jesús con Pedro al restaurarlo. Y su identidad se transforma y lo vuelve un líder valiente. ¿Cuándo? Después del perdón, Pedro ya no es el mismo. En Hechos 2 dice que predica con poder a multitudes. Pedro, ese que estaba allá atemorizado, ahora tiene valentía para predicar a multitudes. Y en Hechos 4 dice que se enfrenta al Sanedrín. Y ustedes saben quiénes estaban en el Sanedrín. Estaban muchas personas, ¿cierto?, que eran muy elocuentes y muy estudiadas y tenían mucho conocimiento de la Torá y de todo el Antiguo Testamento. Allí estaban, ¿cierto? En Hechos 4:8, mire lo que dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y quiénes, y ancianos de Israel. ¿Qué estudio tenía Pedro? ¿Qué estudio? ¿Con quién estaba hablando en ese momento Pedro? Con gobernantes y con ancianos. ¿Ustedes se han puesto a pensar que algún momento le toque, no sé, sentarse en una mesa con gente muy elocuente de este país? ¿Usted qué hace? Se pone a temblar y yo no sé qué hacer aquí. O usted es cierto como Pedro. Pero mire quién le da la valentía a Pedro. ¿Quién es? ¿Qué dice empezando? ¿Pedro qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Quién le da la valentía para hablar a todas esas personas a Pedro? El Espíritu Santo. La relación que tenía con Dios, una relación vertical. No era ahí Pedro no estaba confiando en lo que él hacía como pescador. Él ya no se estaba viendo como alguien que jalaba redes, alguien que estaba oliendo a pescado. Él ya no estaba pensando en esa manera, sino que estaba pensando como ¿quién? Como lo que Cristo dijo que era él. Así estaba pensando Pedro. El Espíritu Santo afirma nuestra identidad. El Espíritu es quien nos recuerda quiénes somos realmente y nos capacita para vivir según esa verdad. La valentía auténtica no nace de la confianza en uno mismo o autoconfianza, como a veces escucho uno por ahí, sino en la identidad segura en Cristo. Normalmente en la calle le enseñan a uno, no, es que usted tiene que creer en ti mismo, cree en ti, tú eres vencedor, tú eres no sé qué, tú eres aquello, tú eres lo otro. Imagínense que Pedro hubiera creído eso, también hubiese caído allá en medio de los gobernantes y estos sabios del Sanedrín. Pero él entiende que su relación es con Cristo y que su identidad está con Cristo. Hechos 5:29, Pedro termina diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El hombre que antes negó a Jesús, ahora sí realmente es capaz de morir por Jesús. Ya no son palabras, porque las palabras que dijo anteriores se las llevó el viento. Y cuando un canto cantó, él se dio cuenta de que su identidad estaba lejos de Dios, de lo que Jesús había dicho que era él. Ahora sí estaba dispuesto a morir por Jesús. Y luego un problema de identidad, ¿cierto? Otro problema de identidad, una identidad basada en la aprobación humana. ¿Qué le pasó a Pedro después de haberle predicado a muchos? ¿Qué le pasó a Pedro después de haber dicho, primero obedezco a Dios antes que a los hombres? En Gálatas 2 dice, pero cuando vino a Antioquía, escribiendo el apóstol Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Sí, estaban los judíos y los gentiles. ¿Y Pedro qué estaba haciendo? Comía con todo el mundo. Pero iban a venir unos judíos. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, o sea, de los judíos. Entonces, ¿cómo así? Un Pedro valiente, un Pedro que estaba dispuesto ya realmente a ir a la cruz con Cristo, y se llena de miedo porque llegaron unos líderes
No, no me pueden ver comiendo con gentiles. ¿Qué pasó ahí en Pedro? Hechos 10, 34, 35, miremos lo primero, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué había entendido Pedro en Hechos? Que Dios no hacía ¿qué? Acepción de personas. Entonces, ¿por qué se retrajo allá en Gálatas? ¿Por qué ese miedo? ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro sabía que en Cristo ya no había diferencia entre judíos y gentiles, pero cuando llegaron los judíos tuvo miedo de lo que ellos pensaran y dejó de actuar conforme a esa verdad que había aprendido en Hechos. Pedro olvidó quién era en Cristo por algún momento y volvió a comportarse como si su valor dependiera de cumplir normas o agradar a otras personas. ¿Usted ha dejado de hacer cosas por agradar a otras personas? ¿Usted ha dejado de obedecer la palabra de Dios por agradar a otros, sí o no? ¿Cuántas veces usted y yo somos tentados, igual que Pedro, a hacer esto? No, yo no lo hago porque es que el hermano, no, es que de pronto, no, es que aquello, no, es que esto. Pedro ahí la estaba como embarrando, haciendo cosas por el que dirán los demás, sí o no. Y Dios, ¿qué le había dicho en Hechos 10? Todos somos iguales. Es que somos claros ahí, ¿cierto? Y Pedro lo había entendido. Sin embargo, aquí él cambia porque vinieron otras personas. Yo creo que usted y yo, si lo vimos en la palabra de Dios, tenemos que seguir actuando igual. Hace 2 semanas del trabajo hubo un congreso de hoteleros allí en Expo Futuro. Eso fue el jueves y viernes. Pero el viernes había una comida en el Hotel Sonesta. Entonces vinieron mis jefes y otras personas. Y bueno, vámonos para allá. Nos fuimos y resulta que era una fiesta. No era una cena solamente, era una fiesta. Yo me había ido así como elegantoso como estoy hoy acá. Y estábamos ahí, estaban mis jefes. Y entonces lo primero que hicieron los jefes míos fue trajeron una botella de aguardiente amarillo ahí al frente. ¿Yo qué hago ahí? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Yo qué hago ahí? ¿Será que hago la misma de Pedro o qué hago? Porque ellos son los que me están pagando y ellos son los que sostienen mi sueldo mensual. ¿Yo qué hago? Pero es que mi identidad es que soy un hijo de Dios, soy cristiano. Entonces al principio tenían hasta tarima, creo que Luisito Muñoz, creo que lo contrataron, algo así, uno de esos cantantes de popular que pues gracias a Dios esa música no me gusta. Porque ahí no tal vez hubiera sido la lucha más dura. Y yo recuerdo que estaban ahí y todo, y ponían música, y luego salieron unos muchachos ahí a cantar como un grupito antes de que saliera, es que el principal. Y yo a las 10 de la noche me paré. Terminamos el evento como a las 8 de la noche de cargar camión y todo para irnos. Pero para irse el camión con todos los equipos para Bogotá. Llegamos a como 8:30, horita y media. Un buffet ahí de comida, no era comida chévere como yo pensaba, sino que era un buffet grandísimo y usted saque puros cositos y pique. Entonces me tocó llenarme a punta de puras cositas pequeñitas. Y listo. Y a las 10:30 de la noche me paré y les dije: don Oscar, muchas gracias por su ayuda en la región, Dios lo bendiga. Doña Janet, Paola, don Oscar vino con la esposa, doña Mónica, Dios los bendiga. Y la cara que hicieron no fue buena. Pero yo me fui tranquilo a descansar a mi casa. Y al día lunes o martes, yo estaba tranquilo. Y hablé con mi jefe. ¿Qué más? ¿Cómo está? No, pues es que mira que nos quedamos hasta las 3 de la mañana, que esto, aquello, que esa bailoteo, que bailando con fulano, con sutano. Y yo, bueno, listo, sí. Y empecé a hablar de trabajo. Pero la pregunta es, ¿cómo actuar ante esas situaciones? ¿Usted tiene esa madurez para actuar de esa manera? Ahora, no quiero acá yo echarme flores y decir, es que, y que ustedes salgan acá que Aldine es muy maduro. No, porque yo también caigo en otras cosas. Pero es un pequeño ejemplo de cómo debemos actuar ante el mundo, ante la presión del mundo. Porque eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro se sintió presionado. ¿Y cómo actúa usted? ¿Tiene usted la capacidad de sentarse y decir no? ¿O usted es de los que
No, pues donde yo me pare de aquí, no, el lunes me echan. Y yo pues aquí tengo un buen sueldito, esto es muy buen trabajo y todo eso, y trabajo desde mi casa, y no, y si me echan y que no, es que yo dependo es de Cristo, hermanos. Yo dependo de Cristo. Entonces, permitió que el temor al rechazo y la presión social definieran su comportamiento. Eso fue lo que le pasó, ¿cierto? Unas lecciones espirituales acerca de esto. El yo. Cuando tu identidad se basa en tus fuerzas, el miedo te puede hacer caer. Mire, cuando mi identidad yo la baso en cualquier cosa que hago, trabajo, familia, estudio, profesional, no sé, cualquier de esas cosas, va a haber algún momento en que llegue el miedo y me va a hacer caer, hermano. Cuando nuestra identidad no está firme en Cristo, fácilmente cambiamos de conducta para agradar a otras personas. Y eso es muy claro. Y ahorita que viene diciembre, sí que va a ser, sí va a ser una lucha brava. Porque no es que vea, uy, llegaron con la de cerveza ahí, uy, llegaron con el amarillo, uy, llegaron con el antioqueño, uy, llegaron tal cosa. Yo soy creyente, soy un hijo de Dios. No participo de esas cosas. Jesús, Pedro descubrió que su valor no estaba en su promesa, en su promesa a Jesús, sino en la promesa que Jesús había hecho a él. Eso es lo que Pedro entendió. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Una identidad basada en logros, buscando reconocimiento. Un hombre que buscaba, que podría haber buscado, que en algún momento buscó fue reconocimiento, en algún momento sí lo hizo. Después entendió que eso no lo tenía que desechar. Filipenses 3, 5 y 6 dice: me circuncidaron cuando tenía 8 días de nación. ¿Quién era ese? Pablo. Soy israelita y pertenezco a la tribu ¿de quién? De Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Estaba tan dedicado a la ley y las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia porque eran personas que no debían de estar siendo herejes. Y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía a la ley. Externamente, claro, externamente él era irreprochable. Sí, para la ley judía. Eso era Pablo. Saulo encontraba su valor y su identidad religiosa y social en su linaje, en su educación, en el cumplimiento de la ley. ¿Cuántos hoy en día forman su identidad? Porque es que yo vengo de una familia muy reconocida acá en este país. ¿Cuántos forman su identidad? Porque es que soy muy educado. ¿Cuántos forman su identidad? Porque no, es que a mí nadie me reprocha nada, soy vea. Pero internamente usted sabe que usted falla también delante de Dios. Ese no es tan como lo que usted está pensando. Una identidad ahora centrada del apóstol Pablo en Cristo. Filipenses 3:8 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Ahora Pablo, cuando se ha convertido, entiende que su verdadera identidad no era lo que él pensaba antes, sino lo que Cristo ha hecho por él. Todo lo que antes le daba estatus, ahora lo considera como basura, comparado con conocer a Cristo. Y no sé si usted pensará que usted tiene mucho estatus, no sé, porque tiene alguna marca de pantalón, alguna marca de blusa o de camisa, o porque va a comer a un restaurante, o porque va no sé, a un sitio en una playa muy bonita. No sé si usted pensará que eso le da estatus. Pero si usted es un hijo de Dios, usted debe de eso sacarlo como Pablo. No, o sea, dele gracias a Dios porque pudo ir a ese sitio. Señor, gracias porque estoy acá, porque tengo esta camisa, porque tengo este pantalón. Señor, gracias por esto. Pero es que eso no soy yo. Yo soy más que eso. Pablo deja atrás la identidad basada en logros humanos y abraza una identidad basada en la gracia, ser hijo de Dios, redimido y llamado a servir. Eso es lo que él abraza. Y lecciones espirituales de Pablo: al recibir la nueva identidad en Cristo, esta reemplaza la identidad pasada basada en el ego, mi pasado o mis títulos. Eso es lo que reemplazó Pablo. Tenía una identidad donde él pensaba que era mucho. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, nuestro valor ya no depende del reconocimiento humano ni del éxito personal. Ya no, eso no es usted, sino que es Cristo. Pablo encontró libertad al descansar en lo que Cristo hizo y no en lo que él podía lograr. Cuando mi identidad es en lo que yo puedo lograr, estoy cansado constantemente luchando. ¿Qué saco nuevo?
¿Qué hago algo de nuevo? ¿Qué hago esto para que la gente me admire? ¿Qué hago esto para sorprender a para sorprender a esta otra persona? Pero cuando mi identidad está en Cristo, estoy libre, estoy descansado y no tengo que basar mi identidad en ninguna de esas cosas. Una entidad basada en relaciones, ¿saben de quién es? De la mujer samaritana, buscando valor y propósito. Una mujer que estaba buscando valor y propósito en su vida. Juan 4. La mujer samaritana vivía confundida acerca de quién era y cuál era su verdadero valor. Eso era lo que le pasaba a ella. Había buscado llenar el vacío interior a través de relaciones amorosas, pues había tenido varios esposos y vivía con un hombre que no era su marido. Cuando la mujer samaritana va al pozo, ella está sola, pero en ese tiempo las mujeres iban en grupo a sacar agua del pozo, pero ella estaba sola. ¿Ustedes creen que por qué sucedía eso? Ninguna de las que se creían correctas querían que las vieran con ella. Ninguna mujer que se creía recta o correcta querían que las vieran con ella. Y Jesús se le acercó. Él dijo, dame agua, dame agua. Y ella le dice, no, usted se atreve a hablar a una samaritana, usted siendo judío, y entabla una conversación, ¿cierto? Y él le dice, si supieras que si yo te doy del agua que tengo, nunca más volverías a tener sed. ¿Sabe que él está hablando de tener una nueva identidad? De una identidad que jamás tendría fin, de una identidad donde le daría valor para siempre. Esto revela que buscaba identidad de esta mujer, aceptación y amor en las personas, no en Dios. Era rechazada por los judíos y probablemente también por su propia comunidad. Cuando se encontró con Jesús, le ofreció agua viva, es decir, una nueva vida, una identidad basada en el amor y en la verdad de Dios. Ese encuentro transformó la percepción de sí misma, pasó de esconderse de los demás a convertirse en una mensajera del Mesías. ¿Qué hizo la mujer cuando se dio cuenta que él era el Mesías? Pues se escondió. Y no, es que esas de allí, esa esquina me tienen una piedra. Uy, es que esas me tienen una envidia. Uy, es que esas de allí han dicho esto de mí. Uy, es que esas de allí me dicen que yo soy una cualquiera. Uy, es que esas de allí dicen que yo tal cosa. No, a ella ya no le importó eso, porque su identidad estaba en ¿quién? En Cristo. ¿Cuántas veces usted y yo, por vergüenza o por cualquier cosa, estamos escondidos de hablar de Cristo? Y debemos de adoptar esto que hizo la mujer samaritana, hablar a los demás de Cristo y no tener vergüenza, independientemente si su pasado ha sido oscuro o no ha sido oscuro. Si Cristo lo perdonó, si Cristo le lavó de esa maldad, si Cristo lo ha restaurado, su identidad es en Cristo. Ya no es ese pasado, ya no es lo anterior. Eso ya déjelo a un lado. Ese ya no es usted. Una identidad basada en inseguridad. ¿Ustedes saben de quién hablo o no? ¿Alguien sabe? ¿De quién? No, Herodes no. Del rey Saúl lo dijo un hermano. ¿Dónde está? Ah, ya. Del rey Saúl. Una identidad que se basó en inseguridad. Primera de Samuel 5, 15, 17 dice este texto así: aunque eras pequeño, Samuel está hablando a Saúl, dice, aunque eras pequeño a tus propios ojos, o sea, tenía muy poca estima Saúl de sí mismo, no fuiste hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ungió por rey de Israel. Le hace esa pregunta. ¿Saben qué momento pasó? Pasó esto. Resulta que Dios, a través del mismo profeta Samuel, le dijo, vaya y ataque esta ciudad y acabe con todo. Y resulta que Saúl pues perdonó las ovejas y el ganado más gordo, y Dios le había dicho, no, tiene que acabar con todo y hasta con el rey. Y resulta que Saúl estaba hablando con el rey también. Y Samuel le dice, pero venga, usted no cumplió la orden que Dios le dio. Y entonces él empieza a sacar disculpas y a decir muchas cosas, ¿cierto? Entonces, en medio de toda esa situación,
Samuel le dice, el profeta Samuel le dice esto a Saúl, dice, aunque eras pequeño a tus propios ojos, o sea, tenías poca estima, no fuiste hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ungió por Israel, por rey sobre Israel. Esa es la pregunta que le hace Samuel. Saúl no se veía a sí mismo como Dios lo veía a él, imagínense. Saúl no se veía como Dios lo había visto a él. Aunque había sido ungido como rey, seguía pensando como alguien que insignificante. ¿Cómo te eligió Dios a ti? Y ahorita en los últimos minutos voy a finalizar con eso. ¿Usted qué es? Porque nos ha hecho ¿qué? Reyes. ¿Qué es usted, hermano? ¿Y cómo se ve usted actualmente? ¿Cómo se está viendo? Le está pasando lo que le pasó al rey Saúl, que Dios le está llamando de una forma, pero usted se está percibiendo de otra manera. Tal vez eso está sucediendo. Esa baja percepción de sí mismo, ¿sabe qué hizo en Saúl? Lo llevó a tomar decisiones inseguras y a desobedecer a Dios. Cuando usted y yo no nos vemos como Dios nos dice que somos, tenemos una percepción baja, y eso es un blanco perfecto del enemigo para hacernos caer. Absolutamente eso es lo que hace Satanás contigo y conmigo cada vez que él quiere hacernos caer. Que usted no entienda quién es en Jesucristo, que usted no entienda el valor que Dios estuvo dispuesto a pagar por ti en la cruz, que usted no entienda eso, y que su percepción se baje para que usted se arrodille ante cualquier bajeza que el enemigo le pone al frente. Eso es lo que sucede, y eso le sucedió al rey Saúl. Ofrecer sacrificios sin esperar a Samuel y luego culpar al pueblo de lo que le había sucedido. Él no asume la responsabilidad. Él no dice, la verdad yo la embarré, la verdad yo hice, no, siempre a los demás, siempre la culpa de los demás, pero nunca fue de él. ¿Acaso usted en su vida es de esa manera, culpando a los demás por sus errores y no asume la responsabilidad propia de lo que ha hecho? Ahí les dejo otra para que mediten en su casa. Su inseguridad interna lo hizo más preocupado por la opinión de la gente que por la aprobación de Dios. Mire, no alcancé a colocarlo, pero cuando regresaba al pueblo, después de vencer a Goliat y a los filisteos y todo eso, ¿qué le pasó a Saúl ahí también? El pueblo, ¿cómo llegó? Las muchachas cantando a la ciudad, ¿cómo entraron? ¿Qué decían? David mató ¿qué? Saúl mató a sus miles. ¿Y qué le pasó a Saúl? Contento, uy, gloria a Dios, vencimos a los filisteos. Esa fue la respuesta de Saúl. El hombre totalmente perdido, porque no entendió quién era en Cristo. ¿Quién puso por rey sobre Israel a Saúl? ¿Quién? Dios. ¿Qué tenía que entender Saúl? Yo soy rey y Dios me puso aquí y voy a estar hasta que Dios me tenga. Pero Saúl no entendió eso, sino que se enfrascó en pelear unas peleas de niños, pensando en otras cosas que no debía de pensar. Problema de identidad. El problema de identidad ocurre cuando una persona no entiende quién es, ni su valor desde la perspectiva de Dios. Saúl no comprendió que su autoridad y valor venían de la elección divina. Él no entendió eso, no entendió su capacidad de reconocimiento, no de su capacidad ni el reconocimiento de los demás. De eso no dependía su identidad. Y una lección espiritual: la verdadera identidad no se basa en cómo uno se ve a sí mismo, sino en cómo Dios me dice que soy. Esa es mi verdadera identidad. Yo recuerdo que cuando era niño, viviendo allí en Villa Santana, había una vecina muy cercana de mi mamá, la consideraba que amiga. Y una vez en medio tuvieron como una discusión ellas dos. Y esa vecina, ¿sabe qué le dijo a mi mamá? Le dijo: esperemos unos añitos y veré que sus hijos van a ser unos marihuaneros y unos viciosos los tremendos. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que quienes se volvieron así fueron los hijos de esa señora. Eso es triste.
La verdadera identidad no se basa en cómo uno se ve o cómo la gente dice que soy, sino cómo Cristo dice que soy. Habrán muchas voces allá afuera en la calle que te quieren definir y decir quién eres y cómo eres. Pero si tú lees la palabra de Dios, entenderás que tú eres ¿quién? Un hijo de Dios, un rescatado por su sangre. Saúl fue llamado a ser rey conforme al propósito de Dios, pero su falta de confianza en esa identidad lo llevó a perder su reino completo. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Ahí está en este versículo. El ladrón no viene sino para hurtar o robar, matar y destruir. Ese es el objetivo de Satanás. Hurtar. Satanás trata de privar al cristiano de lo que Dios ya le ha dado: la paz, la seguridad, el gozo de la salvación. Satanás aprovecha las debilidades y las caídas para acusarnos y para sembrar confusión en nuestro corazón. Ese es el objetivo de robar, el de matar. Cuando venimos a Cristo recibimos una vida nueva que desea agradar a Dios. Esa vida desea siempre agradar a Dios, pero Satanás quiere matar, es decir, impedir que esta vida se desarrolle en nosotros y cambiemos nuestra conducta. ¿Cuál era la naturaleza del elefante? Estar en la selva, salvajes. ¿Cuál es su naturaleza hoy en día? ¿Cuál es su naturaleza hoy? Si usted es un hijo de Dios, esa es su naturaleza. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, si usted no ha entregado la vida a Cristo en su corazón para que Él la gobierne, pues su naturaleza no es de hijo de Dios, sino de enemigo de Dios. Pero hoy es la oportunidad para que usted venga y sea hijo de Dios. De hecho, usted no está aquí por casualidad. Usted está escuchando este tema porque Dios está tocando la puerta de su corazón para que usted sea un verdadero hijo. Y no hijo de cualquiera, sino hijo de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo con usted, que viene por primera o segunda vez, o que tal vez lleva años y no ha recibido o no ha entregado su vida a Cristo. Destruir. Por medio de mentiras, Satanás ataca los fundamentos de nuestra fe, con el objetivo de de desestabilizar al cristiano, y pone continuamente en duda la palabra de Dios. Se dedica a producir el desánimo, a impedir que el cristiano progrese y a poner pruebas en la obra de Dios en nosotros. ¿Cómo puedo saber quién soy? Pues hermanos, yo le puedo decir, usted es la corona de la creación. Cuando Dios empieza a hacer la creación en Génesis, lo último que crea es ¿quién? El ser humano. Usted es corona de la creación, ya no tiene que buscar más. Génesis 1:27 dice que soy una criatura hecha ¿qué? A la imagen de un elefante, de un cerdo, de una vaca, de un pájaro o algo así. No, dice que soy a la imagen de Dios. Eso soy yo. Juan 14:6 dice que necesito un verdadero significado. ¿Qué dice Juan 14:6? ¿Qué dice, hermanos? Eso es lo que nos ayuda a tener identidad. ¿Qué dice Juan 14:6? Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Esa es una promesa del Señor en Corintios. En Gálatas 4:6 y 7 dice: ustedes son hijos de Dios, por lo tanto Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros. Mire lo que hizo Dios. Dios ha puesto el espíritu en nosotros. Dice, y ese espíritu grita: querido Padre. Entonces ya no eres esclavo sino hijo, y por ser hijo Dios te ha hecho su heredero. Mi esposa y yo estamos terminando de pagar una casita, y si nosotros morimos, pues ¿quién es el heredero de eso? Nuestro hijo. Si usted es hijo de Dios, usted es heredero también con Cristo, coheredero con Cristo. Y Romanos 8:16 dice que el Espíritu nos confirma que somos hijos. El Espíritu mismo habla a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Si en algún momento usted ha tenido dudas y ¿será que yo sí soy? El Espíritu le dice que usted es un verdadero hijo de Dios. Y lo dice de esta manera, Primera de Pedro 9: por medio de Jesucristo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. Linaje escogido, descendencia de una familia especialmente noble, dice en un diccionario. ¿Usted se considera un noble del cielo, del reino de los cielos, sí o no? ¿O usted se está considerando, no, pues hay un desgualamidito soy yo, pero pues ahí como que no sé qué soy? Considérese como eso, como alguien que tiene linaje escogido, y no es un linaje terrenal. No estamos hablando ni del rey de España, ni el de Inglaterra, ni de allá en Japón, ni en Malasia, donde tienen reyes actualmente. No, de esos linajes no estamos hablando, de Cristo, de la nación celestial. Real sacerdocio, sacerdotes del rey somos usted y yo. ¿Es usted un sacerdote del rey? ¿Se considera sacerdote del rey de reyes y señor de señores? O usted dice, no, pues yo hago de vez en cuando pues un devocionalcito cada vez que hay un campamento o una conferencia, pero no, de lunes a viernes nada, yo no hago más nada. Un rey, un sacerdote del rey todos los días está buscando de ejercer. Nación santa, su principal característica de esa nación es que pues que es santa. ¿Por qué? No porque usted y yo lo hayamos ganado, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pueblo adquirido, o sea que usted pertenece a Dios. Usted no pertenece al maligno, usted pertenece a Dios y es un verdadero hijo de Dios. ¿Y para qué todo eso? ¿Para qué? Usted dirá, ¿para qué? Pues el versículo lo dice, hermanos. Para anunciar las maravillas que Dios ha hecho, en especial sacarnos de la oscuridad y llevarnos ¿hacia dónde? Hacia la luz. Mire, usted no es linaje escogido, usted no es un sacerdote del rey, usted no es nación santa, usted no es un pueblo que Dios adquirió por su sangre en el madero simplemente para quedarse sentado en su casa. No, hay un objetivo, y el objetivo es que anuncie las maravillas que Dios tiene para todos los seres humanos. Esta semana estábamos mi hijo y yo haciendo el motilar, y este muchacho siempre me hace muchas preguntas acerca de la palabra de Dios, y él de hecho se juntó a vivir con una que me dice, ella es cristiana, y se juntó a vivir con él, y yo le sigo la corriente, y yo, bueno, sí es cristiana. Pero en esta última vez que fuimos a hacernos motilar los dos, tuve la oportunidad de presentarle el evangelio, y el hombre hubo un momento que se le quebró la voz, y yo le dije, Dios está tocando su puerta y no cierres el corazón, ahí está, pero Dios está tocando la puerta. Esto no está sucediendo porque aquí sucedieron las cosas y los astros se alinearon, no, esto es porque Cristo le está tocando. Entonces usted tiene que decidir qué hacer. Y luego cambió y puso mejor música. Sí, oro por ese muchacho para que llegue a los pies de Cristo. No importa mi pasado, ahora pertenezco ¿a qué? A un linaje real. ¿Cuál ha sido su pasado? No creo que sea bueno. Tal vez aquí hay personas con pasados terribles, que si nos ponemos a hablar aquí nos sorprenderíamos. Pero si usted recibió a Cristo en su corazón, realmente esto es usted. Usted está en el linaje real. Ahora somos pueblo de Dios. Hermanos, no hay más tiempo. Tengo como 21. Recuerda quién eres en Cristo. Y hay muchos más, o sea, eso se le puede añadir a esa lista. Voy a leerlo así rápidamente. He sido comprado y redimido con la sangre preciosa. He sido perdonado. Soy libre de condenación y vergüenza. He nacido de nuevo a una nueva esperanza y vivo a través de la resurrección en Jesucristo entre los muertos. Soy participante de su naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Se me han dado todas las cosas concernientes a la vida y a la piedad. He sido renovado en el espíritu y en mi mente. Estoy arraigado y cimentado en su amor. Soy capaz de perdonar a otros. Miren esto tan importante, ser capaz, porque antes de Cristo no somos capaces de perdonar a otros. Con Cristo sí tenemos esa capacidad de perdonar a otros. Soy capaz de hacer todas las cosas que Él me ha llamado a hacer, y soy hechura suya y creado en Cristo Jesús y preparado para buenas obras, no para hacer obras malas, sino muy buenas. Espiritualmente estoy sentado en lugares celestiales, caminando aquí con otra perspectiva de la eternidad.
Eso soy yo, soy una nueva criatura, he sido despojado del viejo yo, soy creado a la imagen de Dios en verdad, justicia y santidad. Tengo el poder para vencer la tentación y el dominio del pecado, si es que el pecado está dominando. Soy capaz de vivir una vida victoriosa que Él ha provisto para mí. Soy capaz de vestirme de luz y no de proveer para los apetitos de la carne. Soy capaz de estar firme contra las acechanzas del enemigo. Soy capaz de proclamar con voz audible los misterios del evangelio. Y soy el aroma fragante de la vida, de vida entre los que se pierden. En Cristo soy capaz de sonreírle al futuro, sabiendo que mi Rey, quien es el novio, regresará muy pronto por mí, hermanos. Eso es usted y somos cada uno de nosotros en Cristo. Así que piense por un momento, para finalizar, hermanos, si Satanás le está diciendo mentiras constantemente y tal vez usted tiene una lucha creyendo lo que no es, pues le digo, todo esto es usted y más. No se desvalorice, que no le pase lo que le pasó a la mujer samaritana, pensando que su identidad, que su satisfacción estaba en hombres, en relaciones con hombres. No piense como pensó el rey Saúl, pensando que su identidad estaba en lo que otros pudieran decir de él. O no piense como el apóstol Pedro al inicio, pensando que su identidad estaba en lo que él podía hacer con sus manos y sus fuerzas. No crea que lo que usted está haciendo está bien, porque tal vez cree, tal vez usted está creyendo que lo está haciendo para Dios, y mentiras, que lo está haciendo para que alguien no le diga otra cosa, como hizo Pedro allá en Gálatas. Que no suceda de esa manera. Yo hago esto es para que este no diga esto. Ese está mal, porque mire quién fue el que nos rescató y en dónde estamos y cómo es que somos usted y yo, y a quién pertenecemos y a qué nación pertenecemos. Vamos a orar al Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por el ánimo que nos trae, Señor. Gracias porque nos has dado nueva identidad, y la forma como tú nos ves es algo maravilloso, Señor. Señor, sabemos que el enemigo vino sino para robar, para hurtar, para matar y para destruir. Y constantemente Satanás está luchando para robarnos lo que tú nos has dado, la herencia que tú nos has dado, para que sacarla de nuestra mente y para que no la creamos. Satanás constantemente está luchando para que no pensemos lo que tú dices que somos en ti, y para que, Señor, así fácilmente caigamos en sus redes. Señor, bendice esta tu palabra, y Señor, que esta tu palabra haya llegado a las mentes de cada hermano y hermana aquí presente, y también los que están viendo a través de la transmisión, pero que no solamente estén en las mentes, sino que baje a sus corazones y que realmente las crean para sí en sus vidas, que se vean como lo que realmente son. Señor, oro también por aquellos que están aquí, que no han tenido un encuentro personal contigo, para que, Señor, tú, a través de esta tu palabra, tú siembres esa semilla de inquietud en sus corazones, y que ellos entiendan que también deben de pertenecer al reino de la luz. Señor, oramos para que tu palabra también crezca en esos corazones y pueda dar mucho fruto, oh Señor. Gracias te damos, oh Señor Jesús, por este tiempo, y bendice ahora nuestra salida, y ya nos conviene hasta nuestros hogares, y bendice todo lo que hacemos para honra y gloria tuya. Amén. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor